Hola, espero que estén todos ustedes muy bien. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de El Pastor Responde, donde tenemos aquí en estas entrevistas al pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. Nos ha hecho el favor de contestar algunas preguntas que nos hace la gente. ¿Y cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias, Pedro. Encantado de volver a estar contigo y con todos los que nos escuchan. Muchas gracias, pastor. Pues fíjense que nos han preguntado acerca de algo que es muy común, pero en estos tiempos se ha perdido un poco. En realidad es que a muchas personas les encantaría casarse con ceremonia y arroz. Es bueno para la sociedad, para la familia, para la pareja, pero en muchas ocasiones las parejas no se dan así y las cosas han ido cambiando. ¿En qué consiste el matrimonio? Bueno, realmente el matrimonio es un compromiso de dos personas que toman la decisión de compartir sus vidas, de hacer un proyecto común de hogar, de familia, ¿no? Justamente la palabra pacto es la que más se parece al matrimonio, ¿no? Pues es un pacto entre dos personas, ¿no? Hay texto en el profeta Amós, capítulo 3, verso 3, que dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ese común acuerdo, ese pacto que hacen las personas para compartir sus vidas, eso es el matrimonio en realidad, ¿no? Antiguamente las familias pactaban los matrimonios. Actualmente la mayoría de los matrimonios se realizan por voluntad propia de los contrayentes, ¿no? Pero sea como sea, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que se comprometen en desarrollar un proyecto común de hogar, de familia, ¿no? Hoy en día muchos pues no quieren casarse, no quieren el compromiso, ¿no? Pero ¿qué nos dice la Biblia de aquellos que conviven sin haber pasado por el juzgado o sin haber pasado por una ceremonia religiosa? Son dos cosas diferentes, porque tal y como has hecho la pregunta, hay como una cierta contradicción, ¿no? Es decir, si no quieren compromiso, no se casan. ¿Ok? Casarse, unirse a una persona, ya de por sí es contraer un compromiso. Escrito o no escrito, hecho ante el juzgado o ante la iglesia, o simplemente delante de la familia, eso es el compromiso, eso es un compromiso, es el matrimonio, es eso. El matrimonio no es la ceremonia, ni la civil ni la religiosa. De hecho, cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras, lo primero que la palabra de Dios dice sobre el matrimonio lo encontramos en Génesis 2, versículo 24, ¿no? Donde el Señor dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Es decir, esa unión del hombre y la mujer es lo que realiza el matrimonio. Ahí no se habla de ninguna ceremonia, se habla de la unión. Y cuando se habla de la unión, es una clara referencia a la unión sexual, ¿ok? Porque fíjate que en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 16, el apóstol Pablo dice que incluso el hombre que se une a una ramera, una carne es con ella, ¿no? Porque así está escrito y cita Génesis 2, 24, ¿no? Por tanto, la unión sexual es lo que sella o confirma, consuma el matrimonio, el compromiso. Pasen por la iglesia o no, pasen por el juzgado o no, dos personas que se unen sexualmente, delante de Dios ya están casados. Esto puede chocar para algunas personas que entienden el matrimonio como la ceremonia o la firma que se hace delante del juez, ¿no? Eso no es el matrimonio, eso es el matrimonio según las tradiciones humanas, según la religión católica o incluso la evangélica, según las religiones, según las tradiciones, pero no hay ningún texto en la Biblia que diga que el matrimonio consiste en la ceremonia. De hecho, no existían ceremonias en el tiempo en que la Biblia se escribió. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, en Juan capítulo 2, de que Jesús asistió a la boda de Caná, esa boda, ese matrimonio se celebró entre dos familias y sus amistades.
Ahí no había ninguna autoridad civil ni religiosa que sellase ese matrimonio. Si estudiamos, por ejemplo, en el libro de Génesis, en el capítulo 24, versículos del 64 al 67, tenemos el matrimonio de Isaac y de Rebeca. Ahí vemos cómo, bueno, Isaac toma a Rebeca, la mete en la tienda de su mamá, se acuesta con ella, dice, y la hizo su mujer. Es decir, ahí no hubo ceremonia de ningún tipo, ¿no? Porque el matrimonio no es la ceremonia. Hay gente que cuando ven a una pareja que están unida en matrimonio, pero no han celebrado ninguna ceremonia, ni en el juzgado, ni en ninguna iglesia, lo ven mal, lo critican, lo condenan, pero realmente no hay fundamento bíblico para hacer eso. Y esto es muy importante, ¿ok? Porque en la mayoría de las iglesias se entiende que están en fornicación, que están en concubinato, y se inventan no sé cuántas miles de cosas, pero no hay nada, no hay ningún fundamento bíblico que sostenga eso. La verdad es que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, que se comprometen de por vida, eso sí, el matrimonio es un compromiso de por vida. Pero fíjate, Pedro, ¿cuántas personas han celebrado su matrimonio ante el juzgado, incluso también ante la iglesia, y después se han divorciado? No han sido fieles, no han mantenido su compromiso. Pero, sin embargo, se ve mejor eso que lo otro. O sea, es simplemente porque las tradiciones, las costumbres, influyen de tal manera a veces que colocamos una tradición en lugar de la verdad de Dios. Y esto no es extraño, porque fíjate que ya en Marcos, capítulo 7, vemos a Cristo enfrentando a los escribas y fariseos de su tiempo, porque estaban invalidando los mandamientos de Dios para imponer sus tradiciones. Esto es algo que la iglesia sigue haciendo y no debería hacer. Por tanto, a la pregunta, ¿qué hacemos con una pareja que llega a la iglesia, que están unidos, pero que no han celebrado ninguna ceremonia? En mi caso, personalmente, yo lo que hago es instruirles. Es mi deber como pastor y maestro enseñarles la palabra de Dios. Yo no les puedo decir que están en pecado, porque 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que pecado es infringir la ley de Dios. Y no hay ningún mandamiento de Dios de que haya que celebrar una ceremonia. Como digo, es una tradición humana, respetable. De hecho, a la mayoría de las personas que han llegado sin haber celebrado ningún tipo de ceremonia a nuestra congregación, yo les invito a que lo hagan, a que al menos registren su matrimonio en el juzgado, por testimonio a la familia, por protección para los hijos, pero nunca podré decirles que están en pecado porque no lo están. Entonces, la postura que uno puede tener como cristiano ante las leyes humanas con respecto al matrimonio es instarlos a que se registren como matrimonio. Yo lo aconsejo, pero lo aconsejo no porque estén en pecado, sino, como he dicho, para protección de los hijos, para testimonio a la familia y demás. Con respecto a la parte que mucho se habla, dice la palabra de Dios, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Qué piensa o qué dice la Biblia al respecto del divorcio? Bueno, Dios es bastante claro con respecto al divorcio, que en la Biblia se le llama repudio. ¿Ok? Dar carta de repudio era un hábito, era una costumbre en el tiempo del Señor. Había dos escuelas concretamente, la del rabino Hillel y la del rabino Shammai. El rabino Hillel decía que se podía dar carta de repudio por cualquier causa, mientras que Shammai decía que solo se podía dar carta de repudio por causa de fornicación. Cuando le preguntaron a Jesús, tanto en Mateo capítulo 5, verso 32, como en Mateo capítulo 19, verso 9, Jesús se puso del lado del rabino Shammai. Dijo que el hombre no podía repudiar, divorciarse de su esposa a menos que ella hubiera adulterado, o la mujer divorciarse del marido a menos que él hubiera adulterado. Y es muy claro al decir que Dios no ama el divorcio, es decir, el repudio es algo que Dios no quiere.
Dios no acepta el divorcio, no es algo que sea conforme a la voluntad de Dios. Pero acepta el hecho de que cuando la pareja se ha roto, el compromiso se ha roto porque ha habido práctica de infidelidad y demás, lo cual eso destruye la relación. En la mayoría de los casos, hay casos en los que la relación se puede salvar, ¿no? Y hay que hacer todos los intentos posibles por conseguirlo. Pero si no se puede, la persona que ha sufrido esa infidelidad, pues puede divorciarse de su pareja y volver a casarse, porque esa persona es inocente del pecado de adulterio. Algunos dicen no, porque la Biblia dice que el que se casa con la repudiada adultera también. Sí, es verdad, a no ser por causa de fornicación, como dice el Señor Jesús, ¿no? Y ahí hay una clara excepción de la norma. Dios no acepta el divorcio a no ser por causa de fornicación. Es decir, el pecado de fornicación, que muchos lo entienden simplemente como adulterio, no tiene por qué ser adulterio. Fornicación es un pecado que contiene multitud de formas, todas relacionadas con la sexualidad. Pero hay muchos pecados que no son el adulterio. Por ejemplo, la pornografía, la homosexualidad o el lesbianismo, zoofilia, mantener relaciones con animales, el incesto. O sea, si un hombre está violando a su hija, esa esposa se puede divorciar de él, evidentemente. ¿Ok? Y ella queda libre para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor, como dice Pablo en 1 Corintios 7:39, ¿no? Pero siempre que haya divorcio, tiene que ser únicamente por esa causa, ¿ok? Por causa de fornicación, por causa de pecado de fornicación. Por cualquier otra causa, la palabra de Dios no acepta el divorcio, ¿no? Por tanto, quien se divorcia y se casa con otra, pues realmente, como dice el Señor Jesús en los textos que cité de Mateo, peca de adulterio y hace que su esposa o su pareja pues también lo haga, ¿no? Con respecto a la nueva criatura, hay muchas personas que dicen, bueno, yo estuve casado en mi vida pasada antes que fuera cristiano. Yo me entregué a Cristo y ahora soy una nueva criatura. Entonces, todo lo que hice antes ya no vale, no importa y yo me puedo casar con quien quiera, aunque mi esposa no se entere o no sepa o cosas así. Muchas personas han intentado hacer este tipo de cosas. ¿Usted qué opina al respecto? Y Sí, todas pero son nuevas. si estás casado, tú te conviertes, sigues estando casado, ¿no? Exacto. Justamente muchas personas utilizan esto para poder dar rienda suelta a poder tener un segundo matrimonio sin haber disuelto el anterior o sin haber quedado en algo y cumplir sus responsabilidades. Esto es poligamia y la poligamia está prohibida por el Señor, ¿no? La Biblia dice claramente que la voluntad de Dios es que el hombre se una a su mujer, no dice que se una a sus mujeres. Por tanto, la poligamia es algo que no obedece a la voluntad de Dios. Lo que sí ocurre muchas veces es que hay personas que llegan a la iglesia y que ya están en su segunda o tercera relación. Eso sí ocurre en algunas ocasiones. Bueno, en esos casos, yo lo que hago es aplicar la postura paulina que encontramos en 1 Corintios capítulo 7, tanto versículo 20 como el 24. Es decir, que en el estado en que fueron llamados, así se queden. Es decir, una persona ha podido tener un matrimonio, fracasar en su matrimonio y tener un segundo matrimonio. Bueno, si a mí me llega ya con un segundo matrimonio, yo no puedo decirle a esa persona, mire, sepárese, divórciese ahora de su actual esposa, vuelva con la primera, cuando a lo mejor la primera ya tiene también su propia familia, ¿no? Eso es una locura. Yo sé de iglesias que lo hacen, pero a mí me parece una locura terrible. La Biblia dice que como fueron llamados en Cristo, así queden. Por tanto, si vinieron ya en una segunda o tercera relación, el texto que tú has citado de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice que el que está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron. Es decir, cuando somos conscientes de la verdad del Evangelio, cuando creemos en Cristo, cuando aceptamos la fe de Jesús, Dios nos santifica. ¿Qué significa eso? Que perdona todos nuestros pecados anteriores.
Y no hay ningún texto en la Biblia que diga, excepto el de adulterio, o excepto el de fornicación, o excepto el de el haberte casado 2 veces. No, 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 no. Mire, Cristo es la propiciación por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. A partir de ahora es cuando yo tengo conocimiento de la verdad y tengo que andar conforme a la verdad. En mi vieja vida yo no sabía cuál era la voluntad de Dios, hice a lo mejor lo que no debía, pero Dios me perdonó y ahora comienza una nueva vida. El creer en Cristo te hace una nueva criatura, por tanto con una nueva vida. ¿Ok? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Claro. Con respecto a eso, hay algunas iglesias que prohíben a las personas que han tenido 2 o 3 matrimonios en su vida anterior, en el viejo hombre, se prohíben llegar al servicio en la iglesia, a ser obrero en la iglesia, a trabajar para el Señor. ¿Usted qué opina al respecto de esto? ¿En qué fundamento? ¿Con qué fundamento? Es decir, si 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron, ¿por qué ir al pasado y rescatar lo viejo? A mí la Biblia no me invita a hacer eso. Distinto es que lo haga alguien que ya es cristiano y tiene conocimiento de la verdad. Es decir, si un cristiano con conocimiento de la verdad se divorcia por la razón que sea, no porque su esposa le haya sido infiel, sino porque él ha querido divorciarse, porque no se entiende, porque no se esfuerza en la relación, las razones que sean. Si ese cristiano se divorcia de su esposa y se casa con otra, está en adulterio. Por tanto, está en pecado. No puede servir a Dios en ese estado. Ahora, si esa persona ya viene a la iglesia divorciado y comienza una nueva vida en Cristo con su esposa actual, que impide que esa persona pueda ser usada por Dios. Si Dios la llama al servicio, si Dios lo capacita y su servicio resulta en edificación de la iglesia, no hay fundamento alguno para prohibirle que sirva a Dios por el hecho de haber sido divorciado. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Le agradecemos muchísimo todas estas respuestas. No hay de qué, Pedro. Lo único que quiero decirle a la gente es que deben ir más allá de lo que han oído, deben ir más allá de lo que le han enseñado, deben escudriñar las escrituras. Pero escuchen bien, respuestas bíblicas. No es mi opinión, no es las tradiciones ni las costumbres. ¿Qué dice la Biblia? Eso es lo único importante. Al final de cuentas, lo que importa es lo que diga Dios, no lo que digamos los hombres. Claro. Pues muchas gracias, Pastor Nicolás. Gracias a Esperamos ti. que la pase muy bien. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de poder responder estas inquietudes. Y gracias a todos nuestros amigos y hermanos en la fe, para que conozcan un poco más acerca de estos temas que venimos tratando aquí, en estas entrevistas que hemos titulado El Pastor Responde, donde, bueno, pues el Pastor Nicolás nos hace el favor de podernos dar con la palabra de Dios las respuestas próximas a los problemas que tenemos nosotros los cristianos. Muchas gracias, pásenla muy bien. Un abrazo. Hola queridos amigos y hermanos en Cristo, soy el hermano Pedro Luis Infante. Si ustedes tienen alguna pregunta o tienen duda en algo que tenga que ver con nuestra vida cristiana, háganoslo saber para que podamos darle respuesta por medio de estos programas en El Pastor Responde. Mándenos sus mensajes vía WhatsApp al 55 39 49 52 78 o bien por correo electrónico a bereamexico@gmail.com y que Dios los bendiga.